Hola, bienvenido al NOC Propiedades Termodinámicas. Mi nombre es Pamela Mara Hulsen, docente de las Unidades Tecnológicas de Santander, y en la lección de hoy vamos a ver fundamentos, conceptos clave e interpretación de diagramas de fase. ¿Usted sabe qué es una sustancia pura? Bueno, imagine que usted tiene una taza de chocolate. En esa taza tenemos leche, cacao y azúcar. Si todos estos ingredientes están completamente mezclados, son un único sabor delicioso. Lo mismo funciona con las sustancias puras. Puede ser uno o más ingredientes. Si todo está muy bien mezclado y la composición química sea la misma en todo el medio, tenemos ahí una sustancia pura. Así como el aire es una mezcla de varios gases, pero si la composición es la misma en todo el medio, tenemos una sustancia pura. O cuando tenemos una sustancia que está en cambio de fase, por ejemplo, agua líquida y hielo, si la composición es la misma en todo el vaso, tenemos una sustancia pura. O en el caso de que tengamos, por ejemplo, agua líquida y vapor saturado, también tenemos una sustancia pura siempre que la composición sea la misma en todo el medio. Las sustancias puras suelen tener tres fases principales, que son sólida, líquida y gaseosa. Cada una puede tener variaciones según cómo se organizan sus moléculas. En la fase sólida, las moléculas están firmes y bien ordenadas. Ellas forman una única red que se repite con precisión. Están cercanas entre sí y no se mueven del lugar. En la fase líquida hay un poco más de libertad, pero las moléculas siguen cerca. Ahora pueden rotar y deslizarse unas sobre las otras. Ya en la fase gaseosa se acaban las reglas. Las moléculas están muy separadas, sin orden ni patrón, moviéndose al azar y chocándose constantemente entre sí. El cambio de fase ocurre en algunas etapas. Vamos a tomar un ejemplo con el agua. Tenemos agua en un pistón émbolo. En este caso consideramos que el medio está a una presión constante y el émbolo presenta una masa constante. Así que la presión va a ser la misma a lo largo de todo el proceso. Lo que va a cambiar es el volumen. En el primer estado tenemos ahí un diagrama temperatura-volumen. Vamos a ver ahorita cómo leer ese tipo de diagrama. En el caso de que tengamos temperatura a 20 grados Celsius y presión a 1 atmósfera, en ese estado tenemos líquido comprimido. Por eso ustedes ven a la izquierda del domo de saturación toda la región de líquido comprimido. Tengo una fuente de calor, voy ingresando calor a mi sistema, conforme mi sistema recibe calor, va aumentando la temperatura. Cuando llega a una temperatura de 100 grados Celsius, estamos entonces en el estado 2. El estado 2 es líquido saturado. Un poquito más de calor que reciba mi sistema, yo voy a tener ya partículas de vapor y empezamos un estado de mezcla, ¿cierto? Que es el estado 3. En la región de saturación ya empezamos a llevar en cuenta el concepto de calidad, que es una relación que hay entre la masa de vapor y la cantidad total de fluido que hay en mi sistema. Cuando la calidad es igual a 0, tenemos que es líquido saturado. En el proceso de cambio de fase no tenemos variación en presión y temperatura. Toda la energía que ingresa al sistema es utilizada para el proceso de cambio de fase, ¿cierto? Entonces ahí temperatura y presión son constantes. En este caso, a una presión de 1 atmósfera, la temperatura para cambio de fase es 100 grados Celsius. Seguimos ingresando calor al sistema. Vamos a empezar el proceso de cambio de fase. En toda la región interna del domo de saturación tenemos mezcla, parte vapor, parte líquido. O sea, la calidad va a estar entre 0 y 1. Si yo sigo ingresando calor en mi sistema, aún estoy en saturación, entonces la temperatura sigue siendo grados Celsius para una presión de 1 atmósfera, pero ahora estamos en vapor saturado. Un poquito de calor que yo pierdo en mi sistema y empiezo a tener partículas de condensado y vuelvo a la etapa de mezcla, ¿cierto? Estamos ahí en el estado 4. Sigo ingresando calor a mi sistema sigue recibiendo calor, ya voy para la región de vapor sobrecalentado que está a la derecha de mi domo de saturación.
En el ejemplo, estamos llegando a una temperatura de 300 grados Celsius y una atmósfera. Si yo pierdo un poquito de calor, no me va a pasar nada, voy a seguir en vapor sobrecalentado, voy a reducir volumen, ¿cierto? Entonces, esos son todos los procesos de cambio de fase en el caso de agua. O sea que, si yo tengo una presión fija y sigo cambiando mi temperatura, voy a tener un aumento de temperatura hasta llegar a la temperatura de saturación. El caso contrario también es válido. Si yo estoy a una temperatura constante y voy a pasar por un proceso de cambio de presión hasta llegar a una presión de saturación. Aquí tenemos el diagrama temperatura-volumen, ¿cierto? Vamos a entender mejor ese diagrama. En la línea azul, al lado derecho, al lado izquierdo del domo de saturación, tenemos líquido saturado. Al lado derecho, donde tenemos la línea roja, tenemos vapor saturado. Exactamente en el punto donde las dos se encuentran, llamamos eso de punto crítico. Ahí tenemos presión crítica, temperatura crítica y volumen específico crítico, ¿cierto? Volumen crítico. Al lado izquierdo del domo de saturación, líquido comprimido. Al lado derecho del domo de saturación, vapor sobrecalentado. En la región interna del domo tenemos mezcla, ¿cierto? Ahí tenemos dos ejemplos de líneas isobáricas, o sea, a presión constante. La presión 1 es inferior a la presión 2. Y si ustedes miran, conforme va aumentando la presión, reduce la región de saturación hasta llegar al punto crítico, ¿cierto? Y la presión es ascendente. Aquí tenemos el diagrama presión-volumen, muy similar al diagrama temperatura-volumen. Al lado izquierdo, en la línea azul, líquido saturado. Al lado derecho, en la línea roja, vapor saturado. En la región interna tenemos una región de mezcla. A izquierda de la línea de líquido saturado tenemos líquido comprimido. A la derecha de la línea de vapor saturado tenemos vapor sobrecalentado. Y donde las dos se encuentran tenemos el punto crítico. Ahí tenemos dos líneas a temperatura constante, isotérmicas, ¿cierto? Mira que la temperatura 1 es inferior a la temperatura 2 y así por delante, hasta llegar al punto crítico. Conforme yo voy reduciendo mi temperatura, la región de saturación aumenta, ¿cierto? La lectura es muy similar, las líneas de temperatura son descendientes. En la clase de hoy pudimos identificar qué es una sustancia pura, cómo ocurre el proceso de cambio de fase en una sustancia pura y cómo interpretar los diagramas de fase. Muchísimas gracias, nos vemos en una próxima oportunidad.